En este video vamos a empezar a estudiar a los glóbulos rojos, que son las células más abundantes de nuestra sangre. Los glóbulos rojos también tienen otros nombres. En algunos libros lo pueden encontrar como hematíes e incluso como eritrocitos. Es lo mismo como lo llamemos, pero sabemos que son las células más abundantes de la sangre y, si lo investigaron, como les pedí en el video anterior, que se fabrican junto con las demás células sanguíneas en la médula ósea de nuestros huesos largos, en los huesos de los brazos, en los huesos de las piernas principalmente, en el interior de los huesos. Los glóbulos rojos son unas células muy particulares porque les pasa algo diferente a las demás células de nuestro cuerpo. Todas las células eucariotas tienen un núcleo en donde está el ADN, que es la información de nuestro organismo. En cambio, los glóbulos rojos, a medida que van madurando, pierden ese núcleo. O sea, son las únicas células de nuestro cuerpo que no tienen núcleo, porque necesitan espacio para tener una proteína que es muy importante para permitirles cumplir la función que ellos cumplen. La proteína de la que estoy hablando es la hemoglobina. Para que ustedes se den una idea, en cada glóbulo rojo hay más de 200 millones de moléculas de hemoglobina. Tienen un montonazo de hemoglobina los glóbulos rojos. Si uno mirara un glóbulo rojo, vería que es, si lo ve de arriba, tiene forma bicóncava, si lo ve de costado parece como una especie de huesito. Esa forma es a propósito para que se pueda plegar cuando llega a vasos sanguíneos que son muy finitos. Imaginemos que el vaso sanguíneo es finito y el glóbulo rojo no entra, se puede plegar sobre sí mismo porque es flexible. Esto permite que llegue hasta los capilares más pequeños de nuestro cuerpo. Cada glóbulo rojo entonces tiene un montón de esta proteína que se llama hemoglobina. ¿Y para qué es tan importante la hemoglobina? La hemoglobina cumple la función de permitir el transporte de oxígeno y de dióxido de carbono. Y para que la hemoglobina sea funcional, necesita estar combinada con átomos de hierro. El hierro es un mineral muy importante para nuestra nutrición porque nos permite que nuestra hemoglobina funcione de modo correcto. A las personas que tienen un déficit de hierro por su nutrición o por algún problema genético, lo que tienen es un estado que se denomina anemia, que significa que al tener una hemoglobina que no es funcional, también la anemia puede deberse a tener baja cantidad de glóbulos rojos. Pero la anemia, ¿qué sería? Que hay poco transporte de oxígeno en nuestro cuerpo. No porque haya poco oxígeno en el aire, sino porque los mecanismos de transferencia de oxígeno en nuestro cuerpo están debilitados. Y la carencia de hierro es uno de los modos en que se puede debilitar. El modo de corregirlo es cambiar mi dieta para adquirir las cantidades adecuadas de hierro. Bueno, entonces cada glóbulo rojo tiene 200 millones de moléculas de esta proteína que se llama hemoglobina tan importante. ¿Y cuántos glóbulos rojos tenemos? Tenemos un montón. Son las células más abundantes de nuestra sangre. Más o menos tenemos 5 millones por milímetro cúbico. Vean, un milímetro cúbico es más o menos este puntito. Y en esa gotita de sangre minúscula hay al menos 5 millones de glóbulos rojos. Cada uno de los cuales tiene al menos 200 millones de moléculas de hemoglobina. Para que vean la cantidad que tenemos. Y estos glóbulos rojos no son eternos. Cuando el glóbulo rojo sale de la médula ósea ya maduro, sin su núcleo y con su carga de hemoglobina, más o menos circula por nuestro organismo durante 120 días. Al cabo de esos 120 días van al hígado o al vaso y se rompen, se destruyen y se reciclan los materiales que tienen. Se recicla el hierro y la hemoglobina que deja de ser funcional se transforma en sales biliares, en bilirrubina, que ya vimos que el hígado fabrica bilis para nuestro sistema digestivo. Parte de esa bilis tiene restos de hemoglobina gastada que le dan la coloración típica a la materia fecal. Uno puede detectar cambios en el organismo al cambiar la coloración de la materia fecal, porque cuando la materia fecal es de un color más bien grisáceo, quiere decir que le está faltando bilirrubina. Y si le falta bilirrubina, quiere decir que a la persona le falta hemoglobina. Porque es normal que se vaya rompiendo la hemoglobina, porque como les digo, los glóbulos rojos viven 120 días. Así que hay una constante fabricación, una constante recirculación de nutrientes. El color de la materia fecal es importante y es algo para que uno puede ir observando en su mismo organismo. Si ve que su materia fecal es muy grisácea, quiere decir que hay una falla. Ahora, también podría uno darse cuenta que está fallando algo por cómo se siente. Cuando una persona está
con un estado de anemia suele sentirse cansada, agotada, falta de energía, a pesar de que coma y se nutra bien. Bueno, algunas cosas más con respecto a los glóbulos rojos. Podemos nosotros decir también que además de ser las células más abundantes y no tener núcleo, los glóbulos rojos pueden tener algunas malformaciones de algunas enfermedades. Por ejemplo, hay algunas enfermedades como la talasemia, que la vamos a estudiar cuando estemos en quinto año posiblemente, que hace que nuestros glóbulos rojos estén deformes y se rompan cuando llegan a los capilares. Por más que tengan hemoglobina correcta, se rompan y eso hace que al romperse pierdan la hemoglobina y la hemoglobina suelta en la sangre, suelta en el plasma, no es tan eficiente transportando oxígeno como lo es dentro de los glóbulos rojos. Las personas que sufren talasemia están condenadas a tener esta condición porque es un problema genético. Ya se fabrican mal los glóbulos rojos y por ende tal vez necesiten alguna medicación que permita compensar esto. ¿Cuántos glóbulos rojos tenemos de acuerdo a nuestro sexo? No es lo mismo un hombre que una mujer. Los hombres tienen más glóbulos rojos que las mujeres y también depende del estado de actividad, del peso de la persona, incluso del lugar donde vive. No es la misma cantidad de glóbulos rojos la que tiene una persona que vive al nivel del mar que una persona que vive en una montaña. ¿Por qué no es la misma cantidad de glóbulos rojos? Porque en la montaña hay menos oxígeno. A medida que nosotros subimos, hay menos disponibilidad de oxígeno en el aire y entonces el cuerpo se aclimata. El cuerpo fabrica glóbulos rojos de acuerdo a la cantidad de oxígeno que hay en el aire. Cuando una persona va a vivir a un lugar alto, su cuerpo al cabo de unas semanas empieza a fabricar más glóbulos rojos para poder compensar esta falta de oxígeno en el aire y transmitir este oxígeno o transportar este oxígeno de un modo más eficiente. Por eso, cuando el equipo de fútbol de Argentina, por ejemplo, cuando la selección va a jugar a Bolivia, al altiplano, a la zona alta, los jugadores tienden a cansarse más rápidamente. Lo ideal sería trasladarse al lugar donde se va a jugar una semana o 2 semanas antes para que el cuerpo se aclimate. También pasa lo contrario. Cuando una persona que vive en una zona alta, que tiene muchos glóbulos rojos, viene a vivir en una zona baja donde hay más oxígeno, el cuerpo empieza a destruir los glóbulos rojos que tiene de más, porque nuestro cuerpo quiere buscar un equilibrio y mantener una cantidad de glóbulos rojos alta implicaría un gasto de energía. Bueno, otra cosa importante con respecto a los glóbulos rojos y a la hemoglobina. Dijimos que la hemoglobina transporta, esta sería la forma de simplificar la palabra hemoglobina, transporta oxígeno y transporta dióxido de carbono. Transporta estos dos gases. Cuando la sangre está yendo hacia los pulmones, que está cargada de dióxido de carbono, la hemoglobina está combinada con dióxido de carbono, y cuando la sangre sale de los pulmones, rica en oxígeno, está cargada de oxígeno. Pero hay algunos gases que también se pueden combinar con la hemoglobina. Por ejemplo, el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas que en nuestro cuerpo no tiene una ocurrencia normal en abundancia, pero a veces los equipos de calefacción, las hornallas de las cocinas, los calefactores cuando están quemando mal, liberan dióxido de carbono, que es un gas inodoro, incoloro. Nosotros no nos damos cuenta que está, pero se combina mucho más fácilmente a la hemoglobina que el oxígeno. Entonces, en un ambiente rico en monóxido de carbono, el oxígeno empieza a ser desplazado de la hemoglobina y se empieza a cargar con monóxido de carbono. Esto genera un envenenamiento por asfixia. Nos asfixiamos aunque haya oxígeno. Es una combinación reversible. Basta que a la persona la saquemos del ambiente cerrado y la dejemos al aire libre para que empiecen a establecerse los niveles correctos de oxígeno. Pero uno se podría morir en poco tiempo en un ambiente rico en monóxido de carbono. Es algo que nos mataría por asfixia. Repito, es una asfixia aunque haya oxígeno. El único modo de salvarnos es ir al exterior. Por eso hay que ventilar siempre nuestras casas, hay que revisar nuestros equipos de calefacción y de cocción y frente a un caso de envenenamiento que se puede manifestar como dolor de cabeza, náuseas, mareos, bueno, ventilar y salir hacia afuera. Cuando una persona ya está siendo envenenada por monóxido, difícilmente pueda superarlo porque ya el cuerpo empieza a dejar de funcionar. Casi siempre las personas se salvan porque viene alguien de afuera y ve esto. Así que lo ideal es mantener siempre nuestros equipos de calefacción revisados por técnicos y nosotros controlándonos y nunca estar muy encerrados. Siempre es bueno que circule el aire en nuestras casas. Bueno, vean el video 2 o 3 veces. Cualquier duda que tengan la pueden hacer en la caja de comentarios o de modo público en la plataforma y a estudiar.